similares, pero no son más delgadas. En medio de la luz bronquial, en medio de la luz alveolar, ¿no? Estas prolongaciones vienen a ser las hifas del aspergillus o aspergilloma, ¿no? Aspergilloma porque oma significa tumor y aspergillus es un acúmulo nodular tipo tumor, ¿no? Del aspergillus. Acá, aquí, incluso este tiene su como un nódulo, ¿no? En el micelio, que es lo más característico. Acá también. Vamos a ver. Lo vamos a buscar en una práctica que es más abundante. Hay zonas abundantes, pero hay que buscarlas con detenimiento. Este es el aspergillus, ¿no? Ese es un punto de Esto, eritrocitos, congestión vascular. Busquemos. Entonces, este es el aspergillus, que se da en los nódulos inflamatorios crónicos llamados aspergillomas. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? Órgano pulmón, ¿no es cierto? Y acá, y esto, y esto, y esto. ¿Qué se parece? A ver, si cocinan algo. Cebolla. ¿Quién dijo tocino? Cebolla. Es una cebolla. Mire, es típico, es una cebolla. Es la membrana anista, similar a la cebolla, y es una membrana anista porque no tiene células. Es laminada en capas, ¿no? Laminada en capas, muy similar al corte de una cebolla. Tiene una capa interna de carácter germinativo, ¿no? Y de la cual nacen sus vesículas hijas para dar los escolex. Entonces, esta es una pared. ¿Quién lee, por favor? Quiste diatídico. A ver, ¿quién lee? Órgano, pulmón, diagnóstico y latidosis, histopatología, reacción inflamatoria compuesta por leucocitos mononucleares y eosinófilos. Ahí nomás, miren ustedes. Reacción inflamatoria es porque esta es la pared del pulmón. Si nosotros nos imaginamos un quiste diatídico, por decirlo así, ¿no? A nivel del pulmón, todo quiste es circular, ¿no? Espera. ¿Por qué le decimos quiste? Por dos condiciones. Porque tiene líquido y porque tiene epitelio. Este es un quiste, pongamos, que está dentro del pulmón, pero este quiste va creciendo de tamaño conforme va pasando el tiempo. A medida que va pasando el tiempo se produce una respuesta inflamatoria en todo el tejido pulmonar que está alrededor del quiste. Viene a ser esto. El quiste está acá. Y esto de acá es el tejido pulmonar. Y está empujando el quiste del pulmón que aplasta las estructuras alveolares. Ahí se ve algo de alveolo. Acá está todo junto por el tamaño del quiste y por la reacción inflamatoria que produce en la pared, que es la pared, no, periquística, por decirlo así. Y acá está el nivel y el contenido líquido que bien está dado por esto. Y si ustedes están viendo así
que tiene una forma ondulada es porque el líquido ha salido. El líquido se ha vaciado y esta membrana que venía adherida a esta pared cae, ¿no es cierto? Y cae como un plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido se ha evacuado, correcto, pero la composición es esta, la reacción inflamatoria, dice, ¿cierto? ¿Qué más dice? El quiste contiene un líquido claro y transparente. Acá. ¿Sigue? En la pared se distinguen dos capas. La externa es acelular y de estructura laminada. La capa interna o membrana germinativa constituida por epitelio nucleado prolifera y origina agregados de células que vaporizan y forman las denominadas vesículas prolíferas. ¿No? Las prolíferas que están acá. ¿Por qué membrana germinativa? Porque ahí nacen estas vesículas que van a dar nacimiento a más parásitos. Estos parásitos flotan en el líquido y cuando estos escoles flotan en el líquido, junto con el líquido digamos del quiste, se llama la arenilla hidatídica, ¿no? Esa es la arenilla hidatídica, porque está llena de escoles, ¿correcto? ¿Qué dice? ¿Algo más? Por gemación, en el interior se forman escoles o cabezas de estructuras técnicas y flotan libremente en el interior del quiste, vesículas hijas. Algunas se rompen y liberan los escoles que se acumulan en el fondo del quiste en forma de la denominada arena hidatídica. La arenilla hidatídica. El quiste está envuelto por una cápsula de tejido conjuntivo o adventicio que procede de la transformación fibrosa del órgano donde asienta, atrofiado por la compresión. En ocasiones el adventicio puede calcificarse. No, en algunas ocasiones esto se puede, dependiendo de la evolución del tiempo de la generación. Pero esto es un quiste. Quien origina el equinococo granuloso, que es por una contaminación de parásitos, ya sea de carne, de líquido contaminado y por el vía intestinal, en la absorción del intestino a nivel de la sangre puede llegar al pulmón, puede llegar al hígado, los dos órganos más comunes, pero eso no descarta que pueda instalarse en cualquier otro órgano. Esto de acá entonces, la capa celular anista, la capa germinativa, ¿no es cierto?, con su arenilla, sus escoles, sus vesículas hijas, en la luz, ¿no es cierto?, con una reacción inflamatoria de un tejido conectivo externo. Es de la capa externa del quiste, que es una reacción inflamatoria del órgano frente a la estructura quística, ¿no? Esto de acá, por ejemplo hay una gran cantidad que están haciendo de la, digamos, la capa germinativa, la capa interna, la capa germinativa, la capa externa, la capa anista, o acelular, ¿no es cierto? Y después su pared. ¿Cuál es la importancia? Este quiste es muy contagioso, ¿no? Si el tratamiento solamente es quirúrgico. Si es que queremos sacar el quiste, tenemos que esterilizarlo. En los años, muchos años atrás, se usaba formol. Los cirujanos ponían un poquito de concentración de formol con una aguja, estando el paciente en el quirófano, para que el formol mate todas las vesículas hijas. Porque si este quiste se rompe en sala de operaciones, si se rompe en la cavidad peritoneal, si se rompe en la cavidad cerebral, se diseminan todas estas miles de vesículas y posteriormente ese paciente viene con uno o más quistes después de un tiempo. Entonces, para evitar que se rompiera, se esterilizaba el líquido, ¿no? Como les decía, antiguamente era formol, actualmente con solución salina se esteriliza y mueren todas las vesículas para poder sacar el quiste hidatídico, ¿no? Es bastante común en pulmón, ¿no? ¿En qué zona del Perú se ve más quiste hidatídico? Huancayo. De Huancayo viene mucho quiste hidatídico. Entonces, esto de acá, no se olvide, membrana anista, ¿no? La capa germinativa, vesículas hijas, la arenilla hidatídica, cuando los escoles están nadando en el líquido, ¿no? Y vemos así esa ondulación porque ya el quiste está roto.
Porque si estuviera lleno, toda la pared estaría, ¿no?, uniforme. Cuando el paciente, y es una característica semiológica importante que deben tener ustedes siempre presente, el paciente cuando tiene un quiste de tamaño mediano o grande que se rompe de manera espontánea, este líquido es un líquido muy irritativo que ocasiona vómito. Se rompe el quiste, el paciente vomita. Entonces, cuando el paciente vomita, la característica de este líquido es, uno, que es salado. Dos, que la membrana mixta es una coloración blanco nacarada. Ustedes han visto esa silicona protectora del teclado de las laptops, que es media cremita, pero es silicona, ¿no? Y dentro, ¿ustedes están viendo esa silicona? Están viendo la membrana mixta cuando el paciente la vomita. Pero cuando el paciente vomita, se le llama vómita. No vómito, sino vómita, la expulsión del líquido, ¿cierto?, del quiste más la membrana. El paciente lo describe: he vomitado, ¿no es cierto?, un líquido salado abundante, y a la vez me salió como un jeve. Con eso es semiológicamente suficiente para hacer y si epidemiológicamente le preguntamos de dónde procede, ya con eso ya no necesitamos más para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Es el quiste hidativo. No, porque la membrana es la pared. ¿Cómo le va a sacar la pared? Si rompa la membrana, el líquido se esparce por todos sitios, ¿no? Entonces lo que se hace es mejor esterilizarlo. Avancemos. Si no, no va a dar tiempo. Vamos avanzando para identificar las estructuras, ¿ya? Ya, porque esta es histopatología. Si hacemos clínica no vamos a demorar demasiado. Creo que voy a... ¿Cuánto está llegado ya? Mabel, ¿tienes otra lámina de estrongiloides? Esta está con el pegamento de la lámina. El cubreobjeto está muy pegado, ¿no? A ver, permíteme, por favor. Este tiene mucho pegamento al lado. Este está mejor, ¿verdad? Pero antes que me vaya, quiero que vean esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Larva. ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Huevo enlarvado? Parece el huevo del alien. ¿No? Parece el alien de la película. Miren ustedes. Este es el nemato del estrongiloides. Miren ustedes, tremendo parásito. ¿No? Tremendo parásito. ¿No? Es el nemato del estrongiloide. Vamos a ver si hay otro por acá. El huevo. Otro por acá. Ahí está.
también. En el intestino no vamos a ver esto. El parásito, vamos a visualizar bien. ¿Y por qué este tejido es así? Tan chiquitito. Porque es una biopsia. Son fragmentos de tejido que se toman. Yo no puedo perder esto de acá. La maleta de Miren esto, como si fuese un rosario. Al parásito dentro de la luz intestinal. Los nematodes, la forma del nematode, como unos pequeños quisecitos que están dentro del intestino. Lean lo que es estrongiloides, por favor. ¿No? Acá. Y el otro que vimos en la primera es mucho más, es la forma de un gusano real, ¿no? ¿Quién lee estrongiloides? Diagnóstico: estrongiloidiasis. Presencia de infiltrado inflamatorio crónico moderado a nivel de mucosa con neutrófilos y eosinófilos en densidad leve. Esta es la reacción inflamatoria. ¿Ya? Edema de lámina propia. Presencia del nematode a nivel intramucoso en su fase larvaria. Y úlceras duodenales múltiples en las zonas cercanas a las larvas, con fibrina y abundante inflamación en el fondo ulceroso. En la mucosa hay formas larvarias, miren ustedes, ¿no? Formas larvarias del parásito, ¿no? Acá lo podemos ver mucho mejor, ¿no? En la anterior era una larva inmensa, pero acá la vemos en la zona mucosa del intestino, ¿no? ¿Qué más? La reacción inflamatoria por debajo de la mucosa, en esta zona de acá, en esta zona de acá, ¿no? Pero aquí estamos viendo esa presentación de carácter larvaria. ¿Qué más? Edema. La mucosa tiene una lámina propia que se hincha, que se engresa y se denomina el edema mismo. Pero de lo que se quiere es que podamos identificar al parásito, ¿no? Y esto es contaminación de tipo oro fecal. Así que cuando coman su salchipapa piensen bien dónde lo comen, porque esta es contaminación oro fecal. Es el único país, creo, en Latinoamérica que no puede tomar agua del caño.
por el riesgo de estos procesos parasitarios. A ver si hay otra. Yo creo que cuando terminan las clases los parásitos caminan porque ya había otras imágenes más claras y que se y siendo la misma lámina. Correcto. Entonces este es, ¿no?, la estrongiloidasis. Acá, como les decía, en cantidad. Listo. Eso es estrongiloides. ¿Y esto qué es? ¿Por qué molusco? ¿Por qué molusco? Miren ustedes. ¿Esto qué estructura es? ¿Qué estructura es? ¿Esto qué es? ¿Qué estructura es? Esto es epidermis, ¿no? Pero está totalmente alterada, ¿no? Esto es una enfermedad de transmisión sexual por contacto, una enfermedad viral en donde se acumulan discos o nidos de parásitos como estos, perdón, de virus, que transforman la epidermis y verán el aspecto de una lesión clínicamente elevada. Miren ustedes, estos tienen un nombre, deforman totalmente la epidermis, se acumulan, ¿no?, en grandes cantidades y es de un contagio directo, muy fácilmente contagiable, ¿no? Léete por favor el molusco contagioso. Órgano, nódulo de piel del cuello, diagnóstico molusco contagioso. Histopatología. Se observan fragmentos de epidermis y dermis interrumpidas por la presencia de nidos de células ovales eosinófilas, como nidos, huevo frito, ¿no es cierto? ¿Ya? correspondientes a masas dentro de las células epiteliales de la epidermis. Dentro del epidermis. Vale. Todo esto es epidermis. Pero ya esta de epidermis no es normal porque es parte de la nodulación, de la forma de tumoración que tiene el molusco. ¿Qué más? A mayor aumento permite apreciar que en el citoplasma de las células epidérmicas masas eosinófilas que llenan todo el citoplasma con desplazamiento, destrucción del núcleo, inclusiones virales. Todas estas vienen a ser las inclusiones virales dentro del epidermis. Estas masas circunscritas, ¿no? ¿Qué más? Las células epiteliales se multiplican, es decir, hiperplasia epidérmica hacia la dermis, formando lóbulos epidérmicos que conforman bolas cuyo contenido son acúmulos de virus que configuran unas masas hialinas eosinofílicas esféricas, cuerpos de Henderson-Patterson. La capa basal está interna. Claro. Los cuerpos de Henderson-Patterson son estos discos de material viral que existe en la piel. Estos son los cuerpos de Henderson-Patterson, ¿no? Pero miren cómo se deforma y se transforma la epidermis, que está vecina a la infestación viral, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual por contacto directo, ¿no? Acúmulos acidófilos de Henderson-Patterson, característica del molusco contagioso. Mira usted, lo dice, estas son inclusiones de virus dentro de la epidermis, pero esto se ve así porque el molusco crece como su nombre, como si fuera un arbusto, y todo esto es el arbusto, ¿no? Esto viene así
y acá termina y acá empieza la piel. Da la vuelta así, termina y acá empieza la piel sana. Igual termina acá y empieza. Y de acá es el molusco contagioso, ¿no? Amígdala nuevamente. A ver. ¿Listo? ¿Quién lee? Órgano amígdala faríngea, diagnóstico actinomicosis amigdaliana. Isopatología. Actinomicosis, ¿no? Actinomicosis amigdaliana. Ya. Isopatología. Hiperplasia de folículos linfoides con grandes centros germinales. En las criptas encontramos la presencia de gránulos basófilos rodeados de hifas y micelios en su contorno. Proceso inflamatorio agudo con polimorfonucleares, abscesos comunicados entre sí por fístulas que drenan pus y rodeados de tejido de granulación y abundante fibrosis. Necrosis supurada central rodeada de tejido de granulación e intensa fibrosis. Histiocitos espumosos y células plasmáticas, bacterias en el centro del absceso como filamentos radiantes interdigitados con casquetes de material hialino eosinófilo. Patrón de corona radiante o de resplandor denominados gránulos de azúcar. Miren ustedes acá. Ven una suciedad en medio de esta estructura, que son estructuras, ¿no?, elongadas, ¿no?, como palitos distribuidos, pero que están todos juntos, ¿de acuerdo? Son las hifas. Son las hifas. Y todo esto de acá es un nódulo de ¿ah? No, pero ¿qué agente estamos viendo? ¿De qué? ¿Esto de qué está compuesto? ¿Ah? De actinomices. Son las hifas de los actinomices. Esto de acá está acá adentro totalmente lleno, ¿no? Pero que cuando pasa el tiempo y aún se ha conglomerado, se calcifica. Esta es una calcificación, ¿no? Esta viene a ser una calcificación que está compuesto por numerosas hifas del... ¿Cuál? Hifas de actinomices. ¿Sí? Y esto morado es la calcificación. Es una calcificación. Acá están las hifas y hay una presencia de reacción inflamatoria con hiperplasia folicular. ¿Qué podemos mirar acá? Una hiperplasia folicular, una hiperplasia como nódulos, hiperplasias foliculares. De acá son hifas, de acá son hifas, acá hay más hifas de las perfiles, ¿no? Y la presencia de calcificaciones. Lo morado, actinomicosis, sí, perdón, actinomicosis, estoy hablando de actinomicosis. Reacción inflamatoria, proliferación folicular, la presencia de hifas de actinomicosis. Todo esto son calcificaciones. Acá hay más calcificación por la gran proliferación que tiene, digamos, este germen, ¿no? Lo que estoy queriendo ver es una zona de cripta para poder identificar también el órgano. No lo veo.
por el corte está medio roto. Hifas, ¿no? Hifas. La característica es que es una pared delgada y no se tiñe, es media pálida, ¿no? Un rosado pálido, ¿no? Que no es lo característico, no es muy acidófilo, digamos, ¿no? Listo. Entonces, esto es actinomyces con su falsificación. Yo no sé para qué lo han puesto, porque esto ya ustedes lo han visto. Hoy ya dieron examen inclusive. ¿No es cierto? ¿Qué es? ¿Y esto qué es? El edema pulmonar. ¿No? Ya, esto está de más. Esto ya no viene. Ya lo han dicho. Correcto. Listo. Póngase a revisar. Tienen una hora. No. ¿Cuál? Fibrilación ventricular. No. No, con esto nomás. Acá están dos prácticas. Claro, Esa es la recién semana. Acá están las dos prácticas. No hay láminas que me acaba de informar la técnica. Acá hay dos. ¿Por qué eran menos? La de edema sí puede venir mejor. La de edema ya no, porque ya les he tomado. ¿Para esta PC tampoco ya no? No. Ya no, entonces. Ya. Pero sí lo tiene. Ya lo han dibujado, ¿no es cierto? No, esa recién la vamos a dibujar. Ah, y ahora. Claro, Sí, ya lo han ahora dibujado. sí. No, la anterior vez ya lo han dibujado. Edema pulmonar. Vamos a tomarlo ya. Como práctica tampoco entra ya. No. Ahí. Muy fácil. Solo son dos láminas de la semana 6. Pulmón, edema agudo por intoxicación y fibrilación ventricular. Pide. Ahorita te ayudo. Sí. Siete láminas. Prácticamente la realidad. Mira. Ay, creo que no paré la grabación de Pilar. Dime. Después yo voy a unir la grabación de Pilar. Ya.